La función más importante del primer capítulo es la de suscitar la curiosidad del lector. Yukito Kishiro cumple esta afirmación con el inicio de su manga, Gun Hyperfuture Vision, al comenzar la historia mostrándonos a un tipo con vestimenta de profesor paseándose de lo más feliz por el vertedero de una ciudad buscando piezas robóticas hasta que encuentra lo que parecen ser los vestigios de un robot antiguo. En medio de esta escena se nos muestra una chica con partes robóticas y alas metálicas, de tal manera que está renaciendo de entre los escombros. ¿Quiénes son ellos? Esto hubiera sido la pregunta que vendría a mi mente si hubiera leído primero el manga antes de ver la película. El tipo con vestimenta de profesor es Daisuke Aido, quien tiene un taller de mantenimiento, afinación y reparación para robots, cyborgs y androides. Con esto, que es muy simple, el autor nos ha dicho demasiado sobre el mundo donde se desarrolla la historia que nos quiere contar. Al parecer estamos en el planeta Tierra, pero en un futuro muy distante. Y para comprender el grado del desarrollo tecnológico que hay en GUM, primero debemos entender la diferencia que hay entre los entes que el taller de Aido atiende. Robot. Máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas. Cyborg. Criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología. Androide. Robot con aspecto, movimientos y algunas funciones propias de un ser humano. La diferencia entre cada uno de ellos recae en la base con la cual fue hecho, ya sea orgánica o no, y en el caso de los androides, se logró romper una barrera conocida como el Valle Inquietante, que en pocas palabras son aquellos entes que fallan al simular la apariencia y el comportamiento humano, por lo que estamos hablando de una humanidad que, de cierta forma, logró evolucionar. Aido es cuestionado por quien parece ser su amigo más cercano, ya que no entiende el por qué recogió lo que a simple vista se ve como una chatarra, algo que parece inservible y sin valor. La esencia de la chatarra es que puede ser transformada en algo útil y de mucho valor si cae en las manos apropiadas. Sin embargo, Aido comprende que lo que tiene delante no es chatarra, ni mucho menos un desperdicio. Le responde que esta niña es un verdadero ser humano y que su cerebro entra en las condiciones necesarias para hibernar y mantenerse íntegro por más de 200 años. Las habilidades y los conocimientos de Aido son suficientes para hacer que esa niña abra los ojos. Cuando despierta interactúan con ella y se dan cuenta de que perdió la memoria. Ante esta situación le dan ánimos de que llegará el momento en que ella pueda recuperar su memoria. Mientras tanto, a Aido se le ocurre darle el mismo nombre que tenía su gato que murió hace relativamente poco. A partir de aquí ella será Gali, y Aido se compromete con ella para reparar todo su cuerpo. Esto genera un vínculo entre ellos dos. Por un lado tenemos a alguien que perdió su identidad, que terminó enterrada y olvidada en un depósito de basura por cientos de años y que está en una situación en la que es completamente dependiente de las personas que le rodean. Por otro lado, tenemos a alguien que está muy emocionado por haber encontrado un ser humano entre los escombros, y tiene la responsabilidad de ayudarla, guiarla y protegerla. Pero, ¿de qué manera Aido hará todo eso por Gali? La primera muestra de protección se da por la acción de no dejarla sola mientras se encuentra en ese estado dependiente. La lleva consigo al mismo vertedero donde la encontró para buscar piezas que puedan servir en la reparación de su cuerpo. En el camino no deja de hablar con ella para que conozca el mundo donde ella ha renacido. Le muestra que su hogar es la ciudad de la chatarra, y sobre ella se encuentra Salem, la ciudad utópica de este mundo. Aquí hay dos palabras clave que debemos comprender su significado para el desarrollo de la trama, y esas son hogar y utopía. La palabra hogar proviene del vocablo latino focaris que deriva de focus, que significa fuego. Esto hace referencia al lugar de la casa donde se prepara la hoguera o la fogata, lo cual significa que es el lugar donde las familias o las personas se reunían para refugiarse del frío y poder sobrevivir juntos. Esta palabra es importante porque es el primer acto fraternal que tiene Aido hacia Gali, ya que le transmite el conocimiento de que la ciudad de la chatarra es el lugar donde puede hacer su vida y sentir la calidez humana que tanto necesita. De la misma manera, la palabra utopía proviene del latín y significa isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto. Aunque el hecho de que veamos esa ciudad a demasiada distancia de los personajes transmite la idea de que aún no es el momento de ver esa ciudad, y por ende no podemos darle la razón sobre su afirmación de que Salem es una utopía. Aido se frustra por no poder encontrar las piezas que el cuerpo de Gali merece, y con un tono sombrío promete que le dará el mejor cuerpo que pueda tener. Ese tono sombrío nos lleva a la vida nocturna de la ciudad de la chatarra, que en esencia está plasmado de degenere, placer sin control y caos. En una calle solitaria se encuentra una cyborg cuya apariencia da a entender que es una cortesana, y en un panel se hace mucho énfasis en sus brazos robóticos.
Sin previo aviso, ella es brutalmente asesinada por alguien desconocido. A la mañana siguiente, Aido le instala a Gali los mismos brazos de aquella cortesana. El rostro de Gali se ilumina y comienza a mostrar emociones por admirar la belleza de sus nuevos brazos. Nosotros, como lectores, comprendemos el origen de sus brazos y comenzamos a sospechar que Aido sea el responsable. Poco a poco te iré haciendo más hermosa. Son las palabras que dice Aido por la noche al salir muy misteriosamente de la habitación de Gali. Deja el taller cargando una maleta enorme. Hay un cambio de escena para ver cómo Gali disfruta la felicidad y la libertad de tener piernas y poder moverse como ella desee sin depender de nadie. Quizá parezca algo simple y sin importancia, pero tratemos de entender la situación. Ella despertó sin saber quién era y con un cuerpo destrozado y dependiendo completamente de las personas que le ayudaron a despertar. ¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras en el lugar de Gali? Ella solo se limitó a escuchar, confiar y esperar pacientemente a que Aido cumpla su promesa de darle un cuerpo, y con ello la oportunidad de experimentar al completo ese mundo. Se encuentra con el amigo de Aido, Gonzo, como sea, quien tiene un puesto de comida callejera. Él le advierte que no debe de salir por las noches ya que hay un asesino en serie que solo ataca a mujeres. Después de pasear y probar sus piernas nuevas, regresa al taller de Aido. Él está atendiendo a un cliente y Gali observa que tiene una herida en el brazo. Seguro se lastimó ayer cuando salió en la noche. Esa frase demuestra lo perspicaz que es Gali, y por el nerviosismo de Aido al explicar cómo se hizo esa herida es que ella comienza a sospechar que posiblemente sea él ese asesino serial. Finge estar dormida y cuando escucha que él sale de su hogar se prepara para seguirlo pensando en lo poco que ha vivido junto a Aido y Gonzo. Ella perdió todo el interés por conocer su pasado debido al afecto que Aido le ha dado. Ella acepta su identidad como Gali, y se rehúsa a pensar que la persona que le dijo, si fuera posible, algún día quisiera darte un cuerpo de carne y hueso, sea capaz de matar a seres inocentes por el bien de ella. Desde la perspectiva de Gali, Aido es una persona noble y carismática que piensa y vela por el bienestar de toda clase de personas o entes. Lo sigue por todos lados cuidando su distancia para que no la vea, hasta que en unas escaleras Aido prepara su arma que tiene una especie de propulsor para emboscar a lo que parece ser una mujer, a quien no se le ve el rostro. Justo en el momento donde Aido se disponía a atacarla, Gali interviene para evitarlo. En su rostro se puede ver el pánico por presenciar que ese hombre estuvo dispuesto a cometer atrocidades para darle un cuerpo, y le implora que se detenga. Aido no comprende nada de lo que dice Gali y solo se enfoca en la mujer. La pierde de vista, se voltea y parece que va a atacar a Gali. Su rostro es de incredulidad, pero ese movimiento era para protegerla de la mujer. Se nos muestra el rostro del ser con el que están peleando y Aido afirma que ella es el verdadero asesino en serie. El combate se complica y Aido casi es herido por la mujer. Gali se hace partícipe del combate para proteger a Aido. Utilizando movimientos increíbles es como derrota al asesino. Gali no comprende qué fue lo que hizo ni lo que sucedió. Al parecer todo lo que hizo fue mero instinto. Aido piensa seriamente en esos movimientos y llega a la conclusión de que son parte del antiguo estilo marciano de artes marciales, Panzerkunst. Ese estilo de pelea fue utilizado en las guerras del pasado de ese mundo. Esta información establece dos cosas y refuerza todo el ambiente en el que se va a desarrollar la trama. La primera cosa que se establece con el pensamiento de Aido es que el posible origen de Gali no sea terrestre, sino marciano. Y la segunda cosa es que ella, antes de terminar en el vertedero, fue una luchadora experimentada que participó en una guerra ocurrida tiempo atrás. Esa guerra debió ser la causa del por qué el mundo parece tan caótico. Después de derrotar al asesino en serie se nos muestra otro elemento importante de la trama. Hay una fábrica enorme donde Aido y Gali fueron a entregar el cuerpo del asesino en serie. Al parecer era un mutante que enloqueció por su apariencia. Le entregan a Aido la recompensa por su captura o ejecución, y se aclara que Aido adquirió las partes de Gali en esa fábrica. A la mañana siguiente, Aido le da el mantenimiento de Gali ya que no está adecuado para peleas de ese estilo, y le explica que hace mucho tiempo había una asociación conocida como policía, y se encargaban de mantener el orden y la seguridad de la población civil. Su equivalente en la ciudad de la chatarra es las fábricas con los guerreros cazadores que se encargan de atrapar a los criminales. Gali se ve avergonzada por haber dudado de Aido, y por dentro se siente aliviada por saber que él no es una mala persona. Desde la perspectiva de Gali, Aido es una persona noble que arriesga su vida para proteger a los demás. Un héroe. Y ese pensamiento se pondrá a prueba con los siguientes capítulos. Lo único que me queda por agregar es que la frase, "esta niña es un verdadero ser humano", da pie que se plantee una serie de preguntas que serán recurrentes a lo largo de la obra. ¿Qué es lo que nos hace humanos?
¿El cerebro, un cuerpo orgánico, la capacidad de sentir y pensar? Y pienso que la respuesta de todas esas preguntas son el verdadero mensaje de la primera parte de esta obra. Aunque no nos adelantemos y descubramos juntos cómo sigue desarrollándose esta maravillosa trama. Un héroe es aquella persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si se requiere mucho valor. Y para Gali, Aido fue un héroe por haberla sacado de entre los escombros, al menos en un principio. El capítulo 2, La sangre de la batalla, comienza con Gali mirando de reojo la estatua de lo que parece un Atlas aplastado por el mundo. De acuerdo con la mitología griega, Atlas es el titán castigado a cargar la bóveda celeste sobre sus hombros por haberse rebelado ante el Olimpo encabezado por Zeus. En ese sentido, el mostrarlo aplastado puede significar que el conocimiento y dominio de esa humanidad sobre los cielos es tanto que ha incrementado su valor, al punto de que Atlas ya no puede con ese peso sobre él. O también puede significar que el mundo tiene su propio rumbo fuera del capricho de los dioses. Por otro lado, el rostro de Gali refleja que ella no está completamente segura de que está tomando la decisión correcta. Ve la entrada, con determinación despeja sus dudas y decide convertirse en una guerrera cazadora. Al parecer, momentos antes ella tuvo una plática con Aido para compartirle lo que quiere hacer, y eso solo genera una molestia irracional en él. Como ha dejado en claro, el anhelo de Aido es convertir la existencia de Gali en la más hermosa, y cree que esa belleza se vería manchada por las peleas. Ella no está de acuerdo con esas palabras porque no quiere que él se siga arriesgando. Además, la felicidad que se le ha sido concedida no es lo suficientemente real como para hacerla sentir viva. En otras palabras, Gali quiere encontrar su propósito en la vida y sentirse plena buscando cumplirlo. Las puertas de la fábrica 33, ¿será que habrá más fábricas?, son abiertas con la presencia de Gali. En un primer momento parecía un lugar sin nada ni nadie hasta que del suelo salen los robots sonrientes para decirle ¡Hola! El robot sonriente número 12 la dirige con el 10 para que comience su registro y convertirse en una guerrera cazadora. El registro es sencillo, solo tiene que grabarle en su cerebro un código de serie. Dicho código se ubicará en una zona donde no represente ningún riesgo para la integridad de las neuronas de Gali. Se nos suelta el dato de que este procedimiento es el más adecuado con los cyborgs, por el hecho de que con ellos no es factible utilizar un reconocimiento de voz, huella digital o similares. Por lo tanto, los métodos que no funcionan en Gali son con los que se registró Aido. Mientras ocurre este proceso, Gali recuerda cómo terminó su discusión con Aido. Él le hace saber a Gali que no tiene idea de lo que quiere convertirse, y su modo de persuadirla para que desista es compartirle lo que está dispuesto a hacer por ella, y convertirla en lo que sueña. Esto, más allá de conmoverla y decidir desistir, genera una reacción de rechazo y enfado hacia ese ideal porque es una mentira. Gali no es ninguna muñeca con la que se pueda jugar a cualquier hora. Le dice tonto y sale corriendo hacia la fábrica número 33. El registro para ser guerrero cazador es sencillo, rápido y eficaz. El resto depende de las habilidades de la persona que decidió tomar ese trabajo. Por ende, la responsabilidad de ejercerlo, de protegerse, de sobrevivir y de reclamar la recompensa correspondiente recae en el guerrero cazador. El robot sonriente le pregunta el por qué quiere convertirse en cazadora. El rostro de Gali refleja un poco de incertidumbre y a su mente llegan un par de preguntas que le hicieron hace tiempo. ¿Por qué peleas? ¿Y cuál es tu propósito? A este punto Gali no tiene ningún propósito para hacer lo que hace. Solo tiene la necesidad de experimentar sentimientos en su ser y eso es suficiente para tomar la decisión de convertirse en una guerrera cazadora. Todo es por ella misma. Por otro lado, en una parte de la ciudad de la chatarra está un señor alimentando a su mascota. De pronto aparecen un par de sujetos, y uno de ellos le ofrece comprarle el cerebro de su perro. El dueño de Kibako se rehúsa, y ahí comienza algo extraño. El sujeto que estaba cubierto rompe su ropa y comienza a gritar como un desquiciado. Sujeta a un tipo que estaba observando todo y le parte el cráneo para poder comerse su cerebro delante de todos. Al parecer es un adicto a las endorfinas producidas por el cerebro, cuya principal función es la de inhibir los detectores de dolor en el cerebro. Cuando este tipo pasa un tiempo considerable sin consumir esta sustancia, sufre el síndrome de abstinencia. Esto lo lleva a ser muy agresivo y a comenzar una masacre en el lugar. Durante el atardecer, Aido desecha furioso la ropa que iba a regalarle a Gali mientras recuerda las palabras: "Yo no soy una muñeca con la que puedas jugar a cualquier hora". Al ver que la ropa se aleja, comienza a reírse fuertemente por la resignación de que su ideal, desde con y para Gali, desaparece. Esa risa es porque cae en cuenta de su error. Aido lo único que quería era controlar la vida de Gali. Esto debido a que confundió la responsabilidad con la posesión. Admite que su vida es suya,
Se tira al suelo para aceptar ese hecho, pero piensa en la posible razón por la que ella quiere ser guerrera cazadora. El título del capítulo nace por el diálogo afirmativo de Aido. Aún corre en ti la sangre de la batalla. Es decir, el instinto de lucha y supervivencia es lo que realmente mueve a Gali. En la noche, Aido se prepara para realizar su trabajo de guerrero cazador y piensa en la razón por la que él lo es. Mientras tanto, Izuchi, el sujeto que quería comprar el cerebro del perro, deambula por las calles solitarias para cazar animales y cortarles la cabeza. Camina y se encuentra con Aido en un cruce. Este, sin mediar palabra alguna, lo ataca para castigarlo de la misma manera en que Izuchi cazaba a los perros callejeros. Al contrario de lo que Gali piensa, Aido no es ningún héroe. Solo es un hombre egoísta que busca placer capturando a sus víctimas. Ser egoísta significa anteponer el interés propio al ajeno, que en general conlleva un perjuicio a los demás. En ese sentido, el enfoque del egoísmo de Aido resulta beneficioso para los habitantes de la ciudad de la chatarra, y por cómo se expresa da a entender que él no era ese hombre, y que su mentalidad cambió conforme más criminales capturaba o erradicaba. De ahí nace la incertidumbre que siente por la vida de Gali. ¿Quién será el sujeto que devora cerebros? ¿Eso no lo convierte en un caníbal? ¿De dónde salió? Las respuestas a esas preguntas irán respondiendo conforme avance la trama. Una vez alguien me comentó que el destino no actúa por sí solo, sino que te dejas guiar por él. Quizá es verdad, quizá es mentira, quizá sea ambas. Pero de alguna manera eso puede aplicar en Gali porque deambulando es como se encuentra con ese sujeto en un momento donde está cometiendo un crimen. Cruzan miradas y Gali corre hacia él para comenzar un enfrentamiento. Mientras avanza se enfrenta al miedo de manera interna y externa hasta poder dominarlo con un movimiento instintivo. Al estar cerca del monstruo hace el mismo movimiento que le aplicó al asesino en serie. La diferencia es que falla debido al tamaño de su contrincante, y eso la deja expuesta para un contraataque. El resultado es que su cuerpo quedó, nuevamente, destruido. En filosofía, la belleza es el orden que posee dentro de sí un cuerpo, pero también algo que genera orden al exterior de sí. El capítulo 3, Lo que tiene valor, continúa con la escena donde el cuerpo de Gali es destruido por el sujeto adicto a las endorfinas del cerebro. El resultado es que Gali conserva únicamente su brazo izquierdo para seguir luchando, y lo utiliza para destrozarle un ojo a su contrincante. A lo lejos, Aido es testigo de la fiereza con la que Gali pelea. Parece que tiene una gran oportunidad de ganar si es que logra dañarlo más profundamente. Sin embargo, el brazo robótico de Gali se desprende por la fuerza que realiza. Aido ya le había advertido que ese cuerpo no está diseñado para las peleas, sino para acentuar la belleza de Gali y que el mundo pueda admirarla. Ese hecho deja indefensa a Gali y el tipo la sujeta con su mano para gritarle en la cara lo mucho que lo ha lastimado. Él es el gran Makaku y le deja en claro que devorará su cerebro para aliviar su propio dolor. En ese instante, Aido interviene para evitar que él le desprenda el cráneo a Gali, y lo consigue. Destruye todo su cuerpo, aunque no está seguro de lo que sucedió con la cabeza. Tira su arma, se acerca a Gali y observa sus heridas. Nota que ella está en grave riesgo de morir, y tiene que atenderla de manera inmediata. De pronto, Makaku aparece por la espalda de Aido y lo ataca a la distancia con la estaca que adornaba su cabeza, perforando una parte de su abdomen. Aido termina en el suelo delante de Makaku, quien tiene la apariencia de un gusano que se arrastra para sobrevivir. Makaku afirma que nadie puede acabar con él. Antes de irse los mira con detenimiento para memorizar sus rostros y les advierte que volverá para devorar sus cerebros. Aido intenta burlarse de él porque se volvió muy hablador al perder su cuerpo, pero Makaku le responde que hay una estrecha relación entre el tipo de cuerpo y la inteligencia, y agrega que la mente solo es un juguete del cuerpo. El diálogo que Makaku tiene con Aido es un reflejo de la problemática mente-cuerpo que intenta resolver la relación entre lo tangible, el cuerpo, y lo intangible, la mente o el alma. Makaku, al referenciar al filósofo Nietzsche, nos dice que su postura es materialista. Esta postura afirma que lo único real en el mundo es todo lo tangible, es decir, que no hay nada más allá del mundo material, y de esa frase en especial se puede interpretar que la mente no existe, sino que el cerebro solo responde a los estímulos exteriores que son percibidos por el cuerpo para preservar su propia existencia. Siguiendo esa lógica, es comprensible que Makaku no tenga ninguna clase de empatía por sus víctimas porque una vez que los devora, ellos dejan de existir y pasan a formar parte de él de manera momentánea hasta que su dolor sea aliviado, y le da sentido a la verdadera forma de Makaku. Él es un gusano que se alimenta de los demás para poder sobrevivir. Aido ya era consciente de la existencia de Makaku. Ese gusano estuvo durante mucho tiempo en la lista de recompensas, pero nadie se atrevía a enfrentarlo y ahora entiende por qué. Entre él y Gali apenas si lograron destruir su cuerpo mas no su verdadera forma, y eso casi les cuesta la vida.
Gali inició en el mundo de los cazadores por decisión propia, e irónicamente le tocó como primer adversario un ser que no se puede vencer de manera individual. La mira con compasión por el estado en el que terminó, y su rostro refleja cierta culpa por haber sido irresponsable con ella. Aido se comportó como un egoísta posesivo y este es el resultado. Esta es una lección dura para ambos. Quiero pensar que esa culpa es la razón de que se saque la estaca del abdomen, ya que de no ser así es de las acciones más irracionales que hace el personaje de Aido. Y sobre todo porque tiene que asumir la responsabilidad de cargar a Gali hasta su taller para poder reparar su cuerpo. Aido con mucho esfuerzo carga a Gali entre las calles de la ciudad de la chatarra. En cada panel se nos muestra un poco más de la vida nocturna de ese lugar y cómo se comportan. Los habitantes no tienen ninguna clase de moral porque no hay una vida en comunidad. Todos viven de forma individual sin involucrarse con los demás. Esto queda plasmado por la reacción indiferente al sufrimiento de Aido y la nula empatía por lo que está haciendo. La multitud está más atenta a un combate que está siendo transmitido en una plaza pública. El ganador de dicho combate es alguien conocido como Kinuba, quien retiene su título por 63ª vez consecutiva. Alguien pasa al lado de Aido y solo lo empuja sin preocuparse de que al derribar a Gali la pone en un grave peligro. Ahora queda más claro el por qué en un principio Aido se negaba que Gali se involucrara en cualquier clase de pelea. Aido conocía la clase de mundo en el que ella renació y no quería que se convirtiera en la misma clase de persona que no ayuda a nadie y solo toma acción por interés propio. Fuera de su ideal nacido de la sensación posesiva que tenía sobre ella, Aido no sabía o quizá no quería reconocer que la belleza se puede manifestar de manera diferente a la estética. El hecho de que Gali haya sido capaz de estar tan cerca de derrotar a alguien tan imponente como Makaku, quien tiene detrás de sí el historial de que ningún guerrero cazador se atreva a ir detrás de él, la convierte en una persona con un enorme potencial para generar un cambio, y eso es algo que Aido ya no está dispuesto a impedir. Aido renuncia al sueño posesivo de convertir a Gali en lo más bello del mundo, pero por eso saqué a colación otra forma de concebir la belleza, y es el orden que posee dentro de sí un cuerpo, pero también algo que genera orden al exterior de sí. ¿El mundo interior de Gali está en orden? De ser así, ¿será capaz de generar orden al mundo exterior? Eso es algo que dependerá de su esfuerzo y del apoyo de Aido. Él se ha decidido a darle un cuerpo digno de una guerrera, y ayudarla en todo lo que se interponga para que ella pueda adaptarse y sobrevivir a ese mundo desmoronado. Aido ya no tiene fuerzas para seguir avanzando, y lo único que le queda por hacer es pedir ayuda en una cabina telefónica a su único amigo. Lamentablemente, Aido se desmayó un momento por la pérdida de sangre antes de que pueda hablar con él. El último diálogo de este capítulo le pertenece a Aido. Él hace hincapié en que siempre estuvo dispuesto a dar su vida por la de Gali, ya que, en esencia, es su creación. Un berserker es un guerrero vikingo que combatía semidesnudo y cubierto de pieles. Combatían bajo cierto trance de perfil psicótico, casi insensibles al dolor. Un guerrero es aquella persona que tiene como forma de vida la guerra. La guerra es la oposición de una cosa con otra. La resurrección del berserker comienza con un sueño de Gali. En él se ve cómo ella se sintió al estar entre las toneladas de chatarra del basurero. Gali se sentía abandonada en ese lugar, con miedo de no saber por qué terminó ahí, y cómo el hecho de que Aido la haya rescatado lo convierte en su salvador. Y no está equivocada al verlo así. Él la ha salvado en 3 ocasiones distintas sin importar que termine herido de gravedad. Mientras tanto, el señor Gonzo, bajo las instrucciones de Aido, se las ingenia para atender a los dos de manera simultánea, sin dejar de monitorear el estado del cerebro de Gali. Los dos conversan de la suerte que tuvo Aido de no convertirse en cyborg, ya que eso significaría adquirir una enorme deuda, y él plantea la pregunta de ¿qué es mejor? ¿Ser abandonado hacia tu muerte o vivir endeudado? Pues creo que eso depende de cada uno y de cómo perciba el mundo. Aido tiene clarísimo que tarde o temprano Makaku los volverá a buscar, y antes de que eso ocurra tiene que darle un cuerpo a Gali para que se pueda defender. Toma una decisión y le pide ayuda al señor Gonzo. Van al sótano privado de Aido donde guarda una colección de partes y cuerpos robóticos. El objeto de mayor valor es el cuerpo de un berserker, y Gonzo lo cuestiona del por qué no le dio ese cuerpo a Gali desde un principio, ya que está en excelentes condiciones. Aido nos cuenta el origen de ese cuerpo. Él encontró una nave de guerra espacial en las profundidades de un valle cercano a la ciudad de la chatarra. Se aventuró a explorar el interior y en una de las salas se cruzó con ese cuerpo. Desde su punto de vista era como si estuviera esperando la llegada de su nuevo dueño. Aido deja en claro que, a pesar del nivel tecnológico que rige la vida cotidiana, los conocimientos para crear ese cuerpo robótico se han perdido con el pasar de los siglos, quizá por el caos generado a raíz de la guerra.
La fascinación lo llevó a estudiar detalladamente cada parte del cuerpo. Ese cuerpo fue creado con el único propósito de liquidar a los enemigos durante las batallas libradas en el pasado. Él no comparte la idea de que la guerra es la solución a una diferencia de cualquier tipo, a pesar de ser un guerrero cazador y un hombre egoísta que captura criminales por placer. Aido logró encauzar uno de sus defectos hacia el bien común y sabe que si un cuerpo berserker anda libre por el mundo, es muy probable que la guerra resurja de nuevo, razón por la que decidió esconderlo. Aido ha sido testigo de cómo en Gali se esconde una enorme fuerza, y de manera instintiva sabe que es capaz de usar ese cuerpo. Siente que es posible que esté cometiendo un error, pero ya no le quiere negar la oportunidad de explotar su potencial. Aido le pide a Gonzo que realice la operación de instalación del cuerpo berserker en Gali. En un principio se niega, aunque termina aceptando. Mientras tanto, en el sueño de Gali vemos cómo ella se percibía a sí misma como una niña pequeña que era cargada en la espalda de Aido, y a raíz de que consiguió la libertad de moverse a cualquier lado, fue como creció hasta la adolescencia. En esa etapa su única motivación es la de proteger a Aido de toda clase de peligro, y ahí se le presenta la pregunta de ¿quién es ella? Tiene claro que esa incertidumbre proviene de la profundidad de su ser, y la única manera de encontrar la respuesta es acelerando el ritmo de su vida, pero primero tiene que superar un obstáculo. Gali despierta agitada por haber visto la horrible presencia del gusano Makaku. Esa sensación desaparece cuando ve que le han dado un nuevo cuerpo, más fuerte, más ágil, más resistente. Por la noche se levanta para encontrar en la herida de su ser amado la voluntad para derrotar definitivamente a Makaku. Por otro lado, ese gusano hace lo propio por conseguir un nuevo cuerpo, y lo encuentra en el campeón del Coliseo, Kinuba. Ese parásito se las ingenia para adentrarse en el cuerpo de Kinuba y tomar el control. Los dos guerreros están listos para el enfrentamiento definitivo, la venganza contra la búsqueda de un propósito. A la noche siguiente, Gali camina junto con Aido en las calles de la ciudad de la chatarra, y de fondo se escuchan los rechinidos de los tubos que conectan con la utópica ciudad de Salem. Ahora Gali se ve con una mentalidad mucho más madura, aunque no deja de lado su inocencia. Gali es consciente de la preocupación genuina que tiene Aido. Le deja en claro que sin importar nada, ella seguirá siendo la misma, y que confíe plenamente en ella. Aido llevó a Gali a un bar de nombre Kansas, el lugar de reunión predilecto para todos los guerreros cazadores. Entran y por cómo se dirigen hacia Aido todos lo admiran y le tienen gran estima, quizá por su desempeño como guerrero cazador y por el excelente trabajo que realiza con ellos en el taller. Pero esa admiración no es lo suficientemente fuerte para que lo sigan ciegamente a un enfrentamiento ante un monstruo como Makaku. La alegría con la que todos lo recibieron se transformó en indiferencia por el miedo que les genera el nombre de ese gusano. Pero, ¿por qué digo que es el miedo lo que evita que se unan a Aido? Aquí es donde entra un personaje que será muy importante para el desarrollo de la trama. Sapam es quien representa la mentalidad general de los guerreros cazadores. Son individuos que solo buscan tener la recompensa en sus manos, minimizando toda clase de peligros sin considerar la posibilidad de trabajar en equipo. Son egoístas al igual que Aido. La diferencia es que ellos no lo encausan hacia el bien común, sino el interés propio. Gali se harta de escuchar las excusas que ponen los cobardes de sus compañeros y les grita sus verdades. Ella piensa que junto con Aido son los únicos capaces de representar a los guerreros cazadores porque tienen el valor suficiente de enfrentarse a alguien como Makaku. Todos los presentes se ofenden y se enfadan con las palabras de Gali. Su actitud arrogante es la que termina por desatar una pelea entre ella y todos los demás. Sin importar que sea un todos contra uno, Gali no le toma importancia y solo se dedica a burlarse de todos los movimientos de cada uno, en especial con Sapam por haber insultado a Aido. Ella manipula sus movimientos para usarlo como arma y escudo ante los demás. Los humilla sacándolos a todos del bar con una sola patada. Todos quedan impresionados por la abrumadora fuerza de Gali. Los guerreros humillados lamen sus heridas y miran aterrorizados la llegada del gusano Makaku. En ese momento se responde el por qué no se unieron con Aido para hacerle frente a Makaku. Sapam, en cuanto lo ve, comienza a temblar de miedo y se queda inmóvil ante su presencia. No fue capaz de enfrentarlo y decide salir corriendo para preservar su vida, postura que sería defendible de no ser por su actitud tan arrogante y vengativa. La pelea entre Gali y los guerreros cazadores iba a continuar hasta que los interrumpe la entrada de Makaku con su nuevo cuerpo. Aunque hay algo curioso. A pesar del dolor que le causó al herirlo en el ojo, Makaku se dirige hacia ella como su niña. Es como si dentro de él haya surgido un sentimiento cálido por la presencia de Gali. Ante la llegada del rey de los gusanos, Makaku, el bar Kansas queda absolutamente destruido. Él se sienta sobre los escombros a modo de reclamar su trono, simbolizando que ni todos los guerreros cazadores juntos podrían igualar su poder. Aunque hay alguien que se mantiene firme y segura delante de él. Aido, el dueño del bar, y los guerreros sobrevivientes quedan impactados por la presencia que emana el nuevo cuerpo de Makaku.
Él, reconociendo a Gali como su digno oponente, se alegra de ver que ella ha conseguido un nuevo cuerpo con el que lo enfrentará. Esa situación crea demasiada emoción dentro de Makaku por la expectativa de cumplir su deseo. El gusano desea poseerla para su placer, quiere despedazarla, quiere crear un collar con lo que quede del cuerpo de Gali para poder escuchar sus gritos de dolor todo el tiempo. Mientras le expresa este deseo, mantiene una sonrisa desquiciada, lo cual contrasta con las expresiones faciales que hacía en los momentos donde lo conocimos, de completa seriedad. Ese anhelo que guarda en su corazón se lo propone como si fuera lo más normal del mundo. En el rostro de Gali vemos que dentro de sí quiere comprender de dónde surge su enferma y retorcida perspectiva de la felicidad. Pero eso no evita que lo rechace sin más. Makaku responde que su punto de vista surge de la forma que tiene su verdadero cuerpo. A fin de cuentas, él es un gusano. Makaku le comparte cómo ha sido su vida. Ha estado llena de sufrimiento, dolor y miedo. Ella escucha atentamente cada palabra que sale de la boca del gusano. Él aprendió a dominar sus sensaciones al compararlas con una corriente. Solo tiene que dejar que fluyan a través de esparcir ese miedo y dolor en toda persona que se cruce en su camino. Su sueño es conseguir el suficiente poder para sembrar miedo en todo el mundo. Makaku hace una demostración de su capacidad para dirigir los eventos que podrían desarrollarse en su combate en contra de quien sea, incluida Gali, con los látigos trituradores del cuerpo del difunto campeón Kinuba. Ella ni se inmuta ante ese pequeño espectáculo, se mantiene seria y tranquila. Confiado de su supuesta superioridad, Makaku le exige entre risas que se hinque ante él por ser el rey de los parásitos que gobiernan en la ciudad de la chatarra. Gali deja de mostrarse tranquila y se molesta porque siente que ese sujeto tan despreciable la está subestimando. Patea con fuerza el látigo que tiene en su cabeza para demostrarle que es un error verla como alguien inferior. El rey parásito procede a atacarla en serio para que ella comprenda la magnitud de su poder. Progresivamente, con cada movimiento, cada ataque y cada respiración va aumentando la velocidad de sus látigos para intentar herir levemente a Gali. Ella demuestra a la observadora que es al darse cuenta de que la única manera de derrotarlo es atravesando sus defensas y poder darle un golpe certero. Así lo hace. Corriendo encima de los látigos es como hace gala del ingenio que tiene para combatir. Se acerca lo más posible hasta que el gusano responde haciendo un movimiento con los demás látigos de su mano y provoca que Gali pierda el equilibrio. Makaku aprovecha eso para lanzarla contra una pared. Ella se lastima la cabeza por el impacto tan fuerte que termina por cuartear el concreto. El rey gusano expresa un poco de dónde surge su gusto por Gali. Lo que más le encanta de ella es que con cualquier provocación se pone furiosa, y eso la vuelve un poco descuidada. El comportamiento soberbio de Makaku lo lleva a explicarle el mecanismo de los látigos de su mano izquierda, y aprovecha para comentarle, muy arrogantemente, que son capaces de destrozarla en un instante si así lo quisiera él. Parece que solo quiere jugar con ella. En la barra de bebidas se encuentra Aido, el dueño y los cazadores sobrevivientes observando en primera fila este combate. Aido comienza a dudar de Gali. Él cree que ya no es posible que consiga la victoria y piensa que cometió un error al considerar que la combinación del Panzerkunst con el cuerpo Berserker sería suficiente para enfrentar al rey de los gusanos. Aido se lamenta por estar herido ya que eso impide que ayude plenamente a Gali. Pero aun si estuviera en plena condición física para soportar una pelea, él no tendría ninguna oportunidad de sobrevivir ante el imponente cuerpo de Makaku. En su situación convaleciente solo queda observar la pelea y con eso es suficiente para que surja dentro de él un presentimiento del comportamiento tan infantil que ha tenido Makaku. Aido llega a la conclusión de que ese gusano está completamente enamorado de Gali. Makaku voltea a ver la barra de bebidas para ver a sus espectadores y se da cuenta de que hay una bebé entre ellos. Él secuestra a la hija del dueño del bar, su nombre es Koyomi. Juega con ella para hacerla llorar y gritar para después disponerse a comerla delante de todos. Ahí interviene Gali para exigirle que la suelte porque ella no le ha hecho nada. De manera sorpresiva, Makaku se detiene y le pregunta si es su hija. Ella lo niega. El rey gusano le propone un juego. Básicamente jugarán a las escondidas en el sistema del alcantarillado de la ciudad de la chatarra para hacerlo más emocionante. Para él, claro. Solo así podrá recuperar a la pequeña. Utiliza sus látigos para abrir un camino y lanzarse al abismo junto al bebé. De manera valiente, el perro Kibako va detrás de él. El abismo puede simbolizar la perfecta oscuridad de un principio que conecta con lo incondicional. En el caso de Gali, ese abismo pasaría a representar una metáfora de que en el fondo se puede encontrar con las ideas que su antiguo ser siguió de manera fiel. Lamentos y gritos de alegría inundan el bar mientras ella intenta asimilar que, en esencia, ha puesto en grave peligro a una bebé por su imprudencia de querer dominar el miedo y sentirse viva a toda costa. Dentro de Gali nace la convicción de rescatar a la pequeña y llevarla de vuelta a los brazos de su padre. Aido intenta detenerla, pero Gali tiene que hacer valer el discurso arrogante que dio delante de los guerreros cazadores. Además, no puede permitir que esa hermosa bebé termine en el estómago del parásito.
Gali le promete al padre de Koyomi que la traerá de vuelta y afrontando su miedo se lanza al abismo. Junto a ella vemos que debajo de la ciudad de la chatarra hay enormes ruinas de antiguas ciudades. Debido al impacto de hace unos momentos en contra de la pared, ella resultó con mareo, y eso le impide reaccionar a tiempo ante una torre que se interpone en su caída libre y vuelve a lastimarse. En el aire, Gali hace una maniobra para disminuir la velocidad de caída hasta detenerse a pocos metros de una corriente de agua, pero por la fuerza que empleó hace que la torre pierda su punto de equilibrio y termine por caerle encima y tirándola al agua. Mientras tanto, en la superficie, Aido tiene una discusión con los cobardes que no movieron un solo dedo para enfrentar a Makaku, e intenta darle un poco de esperanza al padre de Koyomi con la posibilidad de que el cuerpo berserker tenga algún mecanismo que le dé ventaja a Gali durante el combate. Este mecanismo solo podría desatarse mediante los instintos de conservación y lucha con los que todo ser orgánico nace para preservar su propia existencia ante cualquier amenaza. En ese lugar abunda la destrucción, putrefacción y soledad. Gali explora cada parte para descubrir dónde se oculta el rey de los gusanos, pero entre más avanza, más miedo nace en su interior por estar enfrentándose a un escenario tan asqueroso y terrorífico. Irónicamente, ese miedo es lo que está haciendo que ella se sienta viva, y esté experimentando la plenitud que tanto anhelaba su ser interior. Muy a lo lejos se escucha los gritos de miedo de la pequeña Koyomi. Corre deprisa por todos lados hasta que encuentra a la bebé colgada sobre una viga saliente de un escombro. Observando detenidamente el lugar, Gali tiene el presentimiento de que Makaku no se lo pondría tan fácil y sabe que está muy cerca de ella. Eso hace que se prepare para poder reaccionar ante cualquier brisa, sonido, movimiento, porque eso significa por default una amenaza a su ser. El ataque surge de donde menos lo esperó. En instantes el suelo se partió en pedazos para dar paso a los látigos de Makaku. Gali logra igualar la enorme velocidad del ataque y desvía la trayectoria para que no hiera a la bebé ni a ella. El rey de los gusanos le da la bienvenida a su reino, el lugar perfecto para alguien tan miserable como él. Gali se incomoda por saber que ahí fue donde creció. Por su parte, Makaku se siente orgulloso de haber podido adaptarse a ese lugar putrefacto y sobrevivir desde que fue un niño abandonado por su madre. Makaku reanuda su retorcido juego y provoca un derrumbe que tiene como trayectoria aplastar a la pequeña Koyomi. Gali reacciona a tiempo para evitarlo y logra salvarla, aunque eso la pone en completa desventaja. Makaku, al ser testigo de ese acto humano, llora de frustración por ver que Gali salva a una bebé con el que no tiene ninguna relación. Y el origen de ese llanto es que la razón de que él terminara en ese lugar tan putrefacto fue porque su propia madre lo lanzó a las alcantarillas y la corriente lo arrastró. Se entiende por justicia como la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. En ese sentido, que Makaku, ante lo que acaba de presenciar, exprese que no es justo es porque siente demasiado sufrimiento de saber que él no fue merecedor del amor de su propia madre. No comprende quién ni cómo decidió que a él le correspondía terminar en ese lugar horrible y solitario, observando cómo los demás reciben otro trato. Makaku se aprovecha de que Gali está en absoluta desventaja por sujetar a Koyomi. La ataca con toda la intención de erradicarlas a las dos y poder encontrar en su muerte el alivio que necesita. En ese momento aparece Kibako desde una alcantarilla para arrancarle el brazo robótico del anterior cuerpo de Gali que quedó incrustado en su ojo, provocando que de su cara salga una corriente de sangre que mancha el suelo. Gali le confía a Kibako el cuidado de Koyomi para que salgan de ese lugar tan peligroso y para que pueda estar libre de usar todas sus habilidades. Por otro lado, Makaku alivia su dolor ingiriendo los cerebros de los guerreros cazadores que erradicó cuando llegó al bar. Él intenta alcanzar al perro para evitar que escape. Gali se interpone en su camino para protegerlos a ambos del ataque y al mismo tiempo lanzar un contraataque que resulta en la explosión del brazo izquierdo del gusano. De manera instintiva, Gali toca la sangre regada de su enemigo para dibujarse lágrimas en ambos ojos, y le grita para recordarle que ella es su oponente, representando que carga con un profundo dolor y tristeza. ¿Pero hacia qué? En esencia, el significado de la palabra ángel es mensajero, y en las religiones monoteístas son seres que fungen como intermediarios entre Dios y la humanidad. El combate es una acción bélica donde intervienen fuerzas de alguna importancia. Por ende, un ángel de combate sería aquel que les entrega un mensaje a los humanos mediante el conflicto físico y mental con sus receptores y a todo aquel que se involucre. Nuestro bello ángel de combate, Gali, está parada frente a Makaku sin ninguna clase de temor, y eso es lo que hace que el gusano comience a desesperarse. No entiende cómo fue posible que ella haya sido capaz de provocar una explosión en su brazo sin esfuerzo alguno, y Gali tampoco lo comprende. Gali no tenía idea de cómo explotar al máximo las habilidades de su nuevo cuerpo berserker. Todo lo que ha hecho hasta ahora ha surgido de la intuición y la confianza en sus instintos. Ha dejado de ponerle resistencia a los actos que le pide cada parte de su ser hacer. Las lágrimas de sangre que dibujó en su rostro reflejan la profunda tristeza y dolor que carga, pero ¿de dónde provienen esos sentimientos? La respuesta solo puede encontrarla luchando. Por otro lado,
Warhead, la computadora que asiste a Makaku en el control de su cuerpo, le explica cómo funciona el ataque de Gali. En pocas palabras, ese ataque tiene como fundamento las reglas de la magnetohidrodinámica, que es una disciplina que estudia la dinámica de fluidos conductores de electricidad en presencia de campos eléctricos y magnéticos, y en el caso de la técnica de Gali, el fluido que ella manipuló fue el plasma, que crea con la punta de sus dedos. Al mismo tiempo que el jabalí le explica al gusano, el miedo dentro del corazón de Gali ha desaparecido por completo, dándole la seguridad que necesitaba su mente para enfocarse en vencer al monstruo frente a ella. Reanudan la pelea. Ella esquiva cada látigo de Makaku a gran velocidad y a él se le presenta un grave inconveniente. La falta de su brazo izquierdo provoca la pérdida del sentido de equilibrio en su cuerpo, y en consecuencia no soporta la fuerza del retroceso de sus látigos. Gali en todo momento fue consciente de ese hecho, y eso lo aprovecha para obtener ventaja sobre Makaku. Como si fuese una acróbata, ella se desplaza a lo largo del brazo derecho de su oponente, haciendo una espiral es como se va acercando al rostro del gusano mientras con la punta de sus dedos roza puntos claves de la estructura del cuerpo. Makaku intenta aplastarla contra la pared, pero eso lo deja expuesto a un ataque por la parte superior. Gali evitó ser aplastada lanzándose por los aires y aterrizando perfectamente sobre los cuernos del casco del gusano. Ella le da una advertencia heroicamente innecesaria para que deje de hacer el mal. Por un momento, Makaku deja de lado toda clase de desesperación para sentir la alegría de ver las grandes habilidades de su querido ángel. Sin embargo, en ese instante también sale a relucir la ingenuidad de su pensamiento ganador. Ese gusano conoce a la perfección el lugar y sabe lo que ocurre a cada momento del día. Los dos comienzan a sentir ligeras gotas de agua y de forma inmediata cae sobre ellos un torrente de agua sucia proveniente de la ciudad de la chatarra. La corriente los arrastra hasta un acantilado, y al mismo tiempo el perrito Kibako voltea a ver el torrente de agua y sigue su camino. Dentro de la corriente, Makaku tiene la ventaja sobre Gali, pero antes se deshace de su computadora por la negligente afirmación de que él estaba perdido. Makaku disfruta del preludio pensando en las maneras de cómo comenzar a desmembrar a Gali. La euforia lo domina de pies a cabeza, y en el instante en que acciona los mecanismos de su brazo robótico, ocurre una desestabilización que da origen a una explosión considerable. A la distancia, Gali hace el gesto de victoria. Llegan a la orilla donde se calma la corriente, y ahí Gali le explica que ella dañó las partes de su brazo mientras giraba sobre él con la plena intención de hacerlo explotar con sus dos simples dedos. La determinación, la seguridad y la confianza que transmite la figura de Gali atemoriza a Makaku. Por su parte, ella recuerda todas las fechorías que ha cometido el rey de los gusanos y le asegura que se encargará de que él no vuelva a poner un pie en la superficie, ya que ese lugar repugnante se convertirá en su tumba. Makaku le responde que todos los seres humanos se alimentan de otros seres vivos, roban a los débiles y desechan su mierda en las alcantarillas, sin ninguna excepción. Él no cree que unos hipócritas como los habitantes de la superficie sean los más indicados para juzgarlo. Esa última frase de Makaku hace que Gali se moleste y muestre una expresión de duda. Esa palabra clave, hipócrita, es un reflejo del juicio que el rey de los gusanos ha desarrollado a lo largo de las interacciones que ha tenido con cada ser que se ha cruzado en la superficie porque, desde su perspectiva, ellos fingen cualidades contrarias a las que realmente tienen y experimentan. Makaku, al tener presente esa afirmación, pierde el control sobre sus emociones y se dispone a seguir atacando a Gali porque cree que ella lo único que le importa es reclamar la recompensa que ofrecen por su cabeza, pero el rostro del ángel de combate refleja todo lo contrario. Literal y metafóricamente, sus pensamientos chocan cuando Makaku lanza una poderosa patada con dirección a la cara de Gali. Ella lo detiene con firmeza sin dejar de mirarlo al ojo que le queda. Esa mirada refleja molestia por haber sido juzgada. Gali sujeta la pierna de Makaku con fuerza para tirarlo al suelo y compartir con él cómo ha sido su diálogo interno desde que despertó en ese mundo. Al no tener presentes sus recuerdos, ella no sabe con certeza la clase de persona que era. No comprende el verdadero significado de la vida, pero quiere averiguarlo. Gali se convirtió en guerrera cazadora para encontrar respuestas mientras lucha. A ella no le interesan las sucias recompensas. Gali activa su plasma para lanzarse al cuerpo de Makaku y le grita en la cara que ella cree que los humanos tienen la oportunidad de elegir cómo vivir y afirma que tenemos el potencial de ser lo más bello o lo más horrible del universo. En esencia, desde su punto de vista, somos una dualidad. Makaku logra salir del cuerpo que robó antes de que explotara. Él juega un poco con su ubicación en las sombras para decirle a Gali que le encanta la pureza de sus pensamientos. Ella responde de manera infantil que está harta de escuchar su desagradable voz. Esa pequeña distracción le permite a Makaku envolverla con todo su cuerpo de gusano. Le advierte que no encienda su plasma ya que están sobre un depósito de combustible. Debido a la explosión, liberaron una considerable cantidad de hidrógeno molecular que es un gas inflamable, y si ella enciende una chispa, por mínima que sea, provocará una reacción con el oxígeno del aire, lo que dará origen a una poderosa explosión.
Gali le recuerda que el plasma no es la única manera de derrotarlo. Ella usa un campo magnético para destruir sus atadoras y poder acabar con Makaku de una vez por todas. Antes de golpearlo se percata de que su rostro está destruido. Ya no puede ver y una parte de su cráneo quedó expuesta. Eso es todo para el famoso rey de los parásitos. Está acabado y lo sabe a la perfección. Ya no hay nada que él pueda hacer más que generar un chispazo con la punta de su cuerpo para provocar la explosión y poder morir junto a su amor. La explosión generada es tan descomunal que puede verse desde varios puntos de la ciudad de la chatarra. Los únicos que saben con seguridad por qué el sistema de alcantarillado se encendió son Aido, los sobrevivientes del bar y el padre de Koyomi. Viendo las llamas desde afuera, parece que dentro de ellas se encuentra un saco amniótico que está protegiendo a un par de gemelos que están a punto de nacer. Gali, en un instante, pudo generar un campo magnético para controlar ese tipo de plasma, protegerse y poder platicar tranquilamente con Makaku. Gali comienza la charla diciendo que sus cuerpos son artificiales creados por el ser humano, y ella quiere saber por qué él escogió tener la forma de un parásito. Makaku responde que fue porque así lo deseó. Como ya había dejado entrever con palabras, Makaku tuvo que criarse en medio de la suciedad y la basura podrida del sistema del alcantarillado. Él comía ratas y bebía agua directamente de las tuberías hasta que un día, mientras vagaba, dio con una luz extraña. La siguió y quedó maravillado con el escenario de la superficie. Era todo lo contrario a lo que él estaba acostumbrado, un lugar lleno de vida y repleto de personas. Makaku deseaba atravesar la reja y poder disfrutar de esa clase de vida. De pronto, delante de él aparecen dos sujetos para atacarlo con fuego solo por creer que se trataba de una enorme rata. Esto le provocó graves lesiones que se infectaron por el ambiente putrefacto en el que se encontraba. Su cuerpo comenzó a pudrirse en vida, y en los que creyó que eran sus últimos momentos comenzó a gritar que alguien se diera cuenta de su existencia. Sin percatarse, fue rescatado por un científico que posee la misma marca en la frente que Aido. El tipo le dijo que tuvo suerte de que lo encontrara antes de que muriera, y lamenta que su cuerpo se haya descompuesto al grado de quedar inservible. Pero no tenía de qué preocuparse. Él hará un nuevo cuerpo, solo tiene que mostrarle los anhelos que guarda en su corazón para así construir un cuerpo que sea solo de él. Makaku le aclara a Gali que nunca volvió a ver a ese científico. Sin embargo, eso le fue indiferente, ya que con el cuerpo de gusano que le brindó pudo salir a la superficie lleno de alegría, robó cuerpos para poder vivir, consumió cerebros para aliviar su sufrimiento y se dedicó a destruir para dejar constancia de su existencia. Nadie se atrevía a detenerlo, nadie respondió a su llamado. Terminó en la misma situación que cuando vagaba por las alcantarillas. Su existencia fue irrelevante hasta que apareció Gali. Cada vez que la veía pensaba en que lo odiara, lo golpeara y que destruyera su alma para así poder cumplir el deseo de que su existencia sea reconocida en ese mundo. Gali deja que Makaku sea consumido por las llamas al comprender el porqué de todo lo que hizo, y al ver que su rostro reflejaba paz, movió muchas sensaciones dentro de ella. Al ver el amanecer, no comprende si lo que hizo fue un pecado o algo de lo que estar orgullosa. No sabe si fue por odio o por lástima, pero está segura que esas lágrimas son para él.